Hola a todos, hoy es día 2 de junio de 2020 y seguimos en estado de alarma, en fase 1. Hoy vamos a hablar del Writing B2, segunda parte, una de las que nos entran, que sería el report. ¿Qué tenemos que saber para escribir un report del First B2? Primero, siempre va dirigido a una persona con poder, ser un directivo, un alcalde, etcétera. Él nos va a pedir un feedback de algo que ha ocurrido. Por ejemplo, han construido una biblioteca y quiere saber cómo ha ido, un concierto que ha acabado mal y por qué. Quiere que le contemos qué ha pasado. Vamos a utilizar un registro formal. ¿Qué quiere decir un registro formal? Pues ni frases coloquiales, ni contracciones, ni phrasal verbs, etcétera, etcétera. Algo muy importante que vamos a destacar en esta parte es la voz pasiva, porque la voz pasiva hace que haya un lenguaje muy impersonal, que es lo que busca el report. El report no quiere un lenguaje, digamos, yo, we, I, no, quiere algo más impersonal, más abierto. Tiene una estructura completa, por supuesto, introduction, argument y conclusion. Las vamos a ir viendo. En el report vamos a utilizar porcentajes, datos, vamos a hacer una encuesta, nos podemos inventar lo que queramos, ¿vale? ¿Qué es básicamente el report? Es una especie de informe que tenemos que presentar. ¿Qué debemos considerar a la hora de escribir un report? Primero, el título. No es obligatorio, pero sí es recomendable porque nos va a dar pues, una idea genérica nada más empezar a leer de qué es lo que va a tratar el tema. Vamos a encontrarnos con un primer párrafo que es el resumen de lo que vamos a hablar. El propósito de este report es saber si la nueva biblioteca ha sido de la satisfacción de todo el mundo, etc. Ahora vemos muchos ejemplos. Esta es la parte que se llama Introduction. Luego vamos a hacer un párrafo con headings. ¿Qué son los headings? Los headings son como mini títulos que resumen el párrafo. Por ejemplo, imaginaos que os piden que nos hables de las ventajas y desventajas de la nueva biblioteca en Rivas. Pues, ¿qué vamos a decir? La biblioteca de Rivas. Introducción. The aim of this report, es decir, el propósito de este report es tal. Empezaremos. Advantages of the new library. Escribimos lo que sea. Disadvantages of the new library, es decir, unos pequeños titulitos, párrafitos, que van a resumir cuál es el argumento que va a tratar cada uno de los párrafos. Y por último, un párrafo final que concluye con una sugerencia o recomendación en base a los datos que hemos tenido nosotros y que hemos conseguido. Como hemos dicho, la estructura de un report es Introduction, Argument y Conclusion. Vamos a analizar cada una de ellas. La Introduction. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el propósito del report. Aquí tenemos unas frases que nos van a ayudar, o unos ejemplos que nos van a ayudar a introducirlo. También es importante describir cómo hemos conseguido la información. To prepare for this report, I conduct interviews with, I visited 3 of the most popular, etcétera, etcétera. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se pueden inventar, por supuesto. Podemos inventarnos los datos que queramos con tal de que suene algo impersonal y elaborado. Os dejo unas frases útiles para la introduction que creo que os pueden ser de gran ayuda a la hora de empezar este tipo de escrito. Vamos con el análisis del argument. ¿Qué es el argument? Es el párrafo en el cual damos datos y resultados. Como hemos dicho, este párrafo se puede dividir en párrafitos con headings, que son los titulitos, para que suene más ordenado, más musical y, por supuesto, más impersonal. Importante mencionar de dónde hemos sacado resultados. De los clientes, de los fans, habitantes, usuarios, alumnos, etcétera, etcétera. Os dejo unas frases importantes y útiles para el argument. Podéis utilizar las que queráis que os sirven de ayuda para hacer el report de una manera más sencilla. Vuelvo a repetir, importante indicar de dónde se han sacado los resultados, aunque sea inventado. Ojo con los bullet points. Vamos a utilizar bullet points para dar información. Por ejemplo, podríamos decir, en base a todo lo anterior, consideramos que las recomendaciones pertinentes para este report, para lo que sea, para la nueva biblioteca serían 2 puntos. Puntito, se llaman los bullet points. Puntito. Mejorar los servicios. Otro puntito. Incrementar el número de alumnos que vayan a tal. Tercer puntito.
lo que vosotros queráis, pero siempre es bueno poner los bullet points. Son muy buenos, pero no te excedas. Tú lo puedes poner abajo en la conclusión, lo puedes poner en el medio para hablar de ventajas, desventajas, pero tampoco te excedas, ¿vale? Se utilizan mucho porque es una manera de dar una información muy concisa y muy precisa, pero por supuesto siempre con limitaciones. Yo lo recomiendo siempre en el párrafo final. A mí me gustan más, pero cualquiera de los párrafos los acepta sin ningún tipo de problema, menos por supuesto la introducción. Vamos a analizar la conclusión. La conclusión es en la parte en la que damos una conclusión general con unas recomendaciones, sugerencias, etc. Es la parte que yo os digo que me gusta poner los bullet points. En esta diapositiva, de hecho, os he puesto aquí 1, 2, 3, pero bueno, podéis hacer también puntos gorditos. Cualquiera de ellos sería perfectamente válido. Algo muy importante que tenemos que recordar cuando hagamos un report. Utilizamos conectores y linkers, pero tampoco te excedas. Como es un escrito formal, no queremos una información excesiva de linkers y de conectores porque siempre recuerdan un poco más a un lenguaje más informal. Y aquí como buscamos algo más impersonal y más formal, pues no te pases tampoco. Contrasta ideas. Siempre nos van a hablar el input, que os he dejado ahora un ejemplo, nos va a hablar de un contraste de ideas, ventajas, desventajas, lo que la gente está a favor, gente en contra, etc. ¿Cómo podemos contrastar con wild, whereas, on the one hand, on the other hand, etc. Y, muy importante, recuerda que los sinónimos te van a ayudar en tu escrito, porque muchas veces pecamos de que vocabulario, repetimos mucho una palabra, people, 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 o cualquier otra palabra. Hay que buscar siempre sinónimos para dar una profesionalidad y un registro de B2 a tu escrito. Os dejo un ejemplo de un input, de un report, en el cual están pidiendo estudiantes de otros países y una serie de ventajas y desventajas en base a cómo de positivo ven el resto de estudiantes, pues que estos alumnos vengan o no vengan. Os dejo el ejemplo aquí escrito para que veáis cómo sería un buen ejemplo de un report. Este ejemplo, si os fijáis, los bullet points están en las disadvantages. Los podéis poner arriba, poner abajo, donde vosotros queráis. Os dejo un link con una información más detallada, con más ejemplos y espero que esta breve introducción al report os sirva de ayuda de cara a hacerlo para el día de mañana. Muchas gracias y que paséis buen día.